Salmo número 5. Dice, como encabezado, dice, David en exilio, habiendo sufrido mucho y esperando sufrir todavía más por parte de los aduladores que estaban alrededor de Saúl. Dirige su oración a Dios. Después se consuela al pensar que el Señor tiene siempre en aborrecimiento a los malos y Él favorece los buenos. Amén. Cantamos al Señor. Amén. Escucha, Jehová, mis palabras, entiende mi lamentación, oye la voz de mi clamor, oh tú mi Rey y tú Dios mío, te oraré pío. Oh Dios me abraza al oído, al alba me presentaré, ante ti esperaré, pues no es Dios que se ha placido del mal impío. El malo no habrá habitado, contigo tampoco estarán, insensatos ante tu faz, hasta los sumos has odiado, quien mal ha obrado. Destruirás tú por completo al que mentira hablará. El Señor abominará a todo hombre que es sangriento y fraudulento. Mas en tu gran misericordia, yo en tu casa entraré, y entonces adoraré hacia tu templo sacrosanto, con temor santo. Señor, guíame en tu justicia, por causa de aquellos que son mis enemigos sin razón. Interesante el alma mía, tu santa vía. Pues rectitud no hay en su boca, mas nada dentro de su ser. Sepulcro su garganta es, aunque ellos den con su lengua muchas lisonjas. Castiga a los que se han caído de sus consejos, oh gran Dios, y por su mucha rebelión, échalos porque obstinados se han revelado. Y los que en ti son esperando se
bendecirá. ¿Cuál escudo nos cercará? De tu buena providencia, benevolencia. Amén. Que toda la gloria y la honra sea a nuestro Dios. Amén. Amados hermanos en Cristo, estamos viendo, ¿cierto?, el libro de Oseas, profeta menor, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Le invito a que abra sus Biblias en el capítulo 8, verso del 1 al 5, daremos lectura esta tarde, amados hermanos. Oseas, capítulo 8, verso 1 en adelante, hasta el versículo 5 daremos lectura esta tarde, amados. Le invito a que a medida que lo encuentren nos pongamos en pie en reverencia a la palabra de Dios para que juntos demos lectura a esta porción de su palabra. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Le invito a que en el lugar donde se encuentra inclinen nuestro rostro para compartir una oración con ustedes, hermanos y hermanas. Amado Padre bueno, hemos dado lectura a tu palabra que reconocemos en nuestra vida que es bendita, Dios del cielo. Te pedimos por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador, que trates con nuestro carácter, que moldees nuestro corazón. También te pido, Dios del cielo, por mí como el expositor de la palabra en esta tarde. Dios del cielo, cuida mi boca de engaño y permíteme ser lo más fiel y digno a tu palabra. Guarda el corazón de mis hermanos, Dios del cielo, y guíalos a tu verdad por medio de tu Espíritu Santo. Trata con cada uno de nosotros y moldea nuestro carácter al carácter semejante a Cristo. Guíanos por tus sendas de justicia y de juicio, y vuélvenos de nuestros caminos de maldad, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, tomen asiento. Quisiera, amados hermanos, que recordásemos, ¿cierto?, en breves palabras, con la ayuda de Dios, quién es el autor del fragmento de este texto que hemos compartido, ¿cierto? Si bien es cierto, y debemos poner en claro que toda la Escritura, toda la Biblia, tiene un autor máximo, ¿cierto?, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero si bien es cierto, para comprender el texto, cada vez que abordamos los escritos de la Biblia, debemos poner en claro, ¿cierto?, quién fue el instrumento que Dios utilizó para hablar en cierta época a su pueblo en ciertas condiciones, ¿cierto? Y este autor con el que nos encontramos, ¿cierto?, es el que fue utilizado por Dios, es el profeta Oseas, ¿cierto?, que fue utilizado por Dios para entregar este mensaje a su pueblo. Oseas
es uno de los profetas menores. Y amados hermanos, cuando nosotros hacemos mención de que es un profeta menor o mayor, no quiere decir que uno tenga mayor importancia que el otro, ni mayor relevancia. Porque el mensaje de Dios, sea por uno o por otro profeta, tiene un propósito y es el mensaje que Dios ha permitido. Ahora se le llama profeta menor porque este profeta tiene un libro menos amplio y menos extenso en las Escrituras solamente. Pero el contenido es tan igual importante como cualquiera de los profetas o una de las epístolas del apóstol Pablo o con cualquier texto que nos encontramos dentro de la Escritura, que es inspirada por Dios, ¿cierto? Amados hermanos, es relevante que nosotros comprendamos, ¿cierto?, que este profeta ministró al pueblo de Dios antes del exilio de Israel, ¿cierto? Es por ello que ustedes habrán notado todo el énfasis con el que Oseas se refiere al pueblo, llamando la atención del pueblo, ¿cierto?, con un grado de urgencia y desesperación, puesto él está ministrando al pueblo de Dios antes del exilio. Él está haciendo un llamado urgente. Él está colocándole énfasis y diligencia a este mensaje. Y llamaba a Israel a volverse de sus ídolos. Y este llamado con desesperación llamaba la atención de Israel. Y presentó la molestación y también el juicio de Dios que había sobre esos días sobre el pueblo de Israel. Debemos también, amados hermanos, recordar que Israel se había dividido. Recordemos que el profeta Oseas estaba ministrando a quien nosotros nos vamos a encontrar por las Escrituras como el reino del norte, o se le ha mencionado como Efraín, o como Jacob, ¿cierto? Porque también nos encontramos con el reino del sur. Y este ministro le tocó ministrar el reino del norte. A diferencia de otros profetas, el libro de Oseas no nos entrega mayores detalles de Oseas como persona, ¿cierto? Del profeta en sí mismo, que nos relata en otros casos de dónde viene, qué hizo. El libro de Oseas nos muestra más el mensaje de Dios para su pueblo en sí, más que de la persona en sí como el profeta. Esto también nos da a entender, amados hermanos, que nosotros debemos centrarnos mucho en el mensaje de Dios para Israel que en la persona a sí misma como profeta, ¿cierto? Dios trató, ¿cierto?, con este ministro, Oseas, y nos dio a entender, dice, pero es probable que Dios lo haya permitido, amados hermanos, con el fin de que pongamos más atención en el mensaje que en su persona. ¿Y cuál es el mensaje que Dios le da al pueblo de Israel? En primer lugar, nos podemos encontrar con que por medio de Oseas Dios advierte a su pueblo y de que ellos están quebrantando el pacto de Dios con el hombre. Después, amados hermanos, nos podemos encontrar con que Oseas hace un llamado de arrepentimiento al pueblo conforme a las faltas que estaban teniendo. Y también, amados hermanos, nos encontramos también con un punto donde el profeta anuncia los juicios por el quebrantamiento de este pacto. Después también nos encontramos con que el profeta exhorta cuál iba a ser el castigo. Pero nosotros podemos ver, por medio de todas estas faltas del hombre y del llamamiento de atención de Dios para el hombre, que Dios sigue teniendo misericordia. Puesto el profeta termina dando un mensaje de esperanza después de dar el mensaje del juicio. Y eso es la misericordia, porque pese a nosotros, pese a nuestras conductas, Dios manifiesta su amor y misericordia para con nosotros. Amén. Dios muestra su gracia, hermano. Amados hermanos, nosotros podemos notar la urgencia con la que Oseas habla al pueblo.
como gritándole un llamado de atención a un pueblo moribundo que se precipitaba al exilio y a la conquista de los asirios. El libro de Oseas nos da una imagen de cómo está involucrado Dios con su pueblo. Las infidelidades de Israel inciden en el corazón de Dios. Así también hoy es con su iglesia. Nuestras transgresiones duelen el corazón de nuestro Dios. Pese a que Dios nos ama, el que nosotros seamos desleales con Dios y faltemos a las promesas que Dios tiene para nosotros, nosotros dañamos el corazón de nuestro Dios. La relación de Dios con su pueblo es ilustrada con la relación, con un vínculo matrimonial. Nótese que nosotros cada vez que nos encontramos con un ejemplo, con una imagen de la relación del vínculo matrimonial, nosotros podemos hacer esa comparativa con la relación entre Dios y el hombre, ¿cierto? Pero en este ejemplo, nosotros vemos que Dios ordena a su ministro a contraer este vínculo sacrosanto con una mujer que es ramera, para demostrar su misericordia y lealtad ante un pueblo que es infiel. Esa es la misericordia de Dios. Podemos nosotros, amados hermanos, notar que en este vínculo matrimonial, no podemos olvidar que Oseas fue ordenado por Dios a contraer matrimonio con Gomer, ¿cierto? Y con esto Oseas pasa a ser la ilustración viva de lo que está ocurriendo entre la relación del pueblo de Israel y Dios. La evidente infidelidad del pueblo y el compromiso misericordioso de Dios pese a las faltas de su pueblo. Dios sigue siendo fiel, pese a nosotros, amados hermanos. Pese a la deslealtad, a la falta de nosotros, Dios sigue mostrando su misericordia, amados hermanos. Que en nuestra retina, amados hermanos, no quede solo la infidelidad del pueblo, sino más bien que pese a esto, Dios muestra su compromiso de misericordia y compasión ante tales conductas. Dios sigue siendo bueno, amados hermanos. Dios sigue teniendo misericordia. Dios sigue manifestando su gracia pese a nosotros. Amados hermanos, como dice el versículo 1 que dimos lectura, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Pon a tu boca trompeta. Cuando pensamos, amados hermanos, en este acto y nos situamos en los tiempos contemporáneos al profeta, este acto, amados hermanos, el uso de una trompeta era un llamado urgente, era una advertencia. Cuando nosotros, amados hermanos, hoy escuchamos la sirena de los bomberos, notamos al tiro que algo ocurre, ¿cierto? Algo está pasando. Y es con estas palabras que parte el capítulo 8. Pon a tu boca trompeta. Es un llamado de advertencia, es un llamado urgente. Amados hermanos, el profeta quería traer a las mentes del pueblo de Israel un llamado de advertencia que era urgente atender, que no se podía desatender, que no se podía prestar atención a otra cosa, puesto ellos iban en picada a ser consumidos por los asirios. Como águila viene contra la casa de Jehová. Como águila asiria venía con rapidez sobre Israel. Usados por Dios, amados hermanos, nosotros no podemos olvidar que todo está bajo la soberanía de Dios. Todo, amados hermanos. Puesto que los asirios hayan crecido y hayan tomado mayor poder militar que Israel, estaba en las manos de Dios. Puesto Dios utiliza los medios que
se le sean necesarios para llevar a juicio a su pueblo. Dios coloca su mano sobre aquellos que quebrantan su pacto, amados hermanos. El pecado no puede quedar impune, amados hermanos. Y nosotros lo sabemos y lo conocemos por medio de la obra que hizo Cristo. Puesto nosotros somos llamados santos, siendo nosotros pecadores. Puesto nosotros somos perdonados por Dios, siendo nosotros malvados en nuestro corazón. El pecado no queda impune. Un Dios justo castiga al pecador. Por ello Cristo tomó nuestro lugar en el madero de la cruz. Nuestras culpas nos pasaron desapercibidas, amados hermanos. Nuestras transgresiones no fueron pasadas por alto. Hubo un precio que se pagó por la rebelión de nuestros corazones. Así también estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Dios utilizó a los asirios para poner su mano de juicio sobre su pueblo. Recordemos que en capítulos anteriores, el pueblo de Israel estaba haciendo alianza con los asirios, estaba haciendo alianza con Egipto, y su confianza ya no estaba en Cristo, ya no estaba en Dios, su confianza estaba en sus alianzas. Ellos buscaron refugio en sus países vecinos, en sus naciones vecinas. ¿Y en quién debían haber buscado la confianza? Teniendo al autor del universo, al Dios que es soberano por sobre todo. Ahí debiese haber estado su confianza. Usados por Dios, Asiria, como juicio por traspasar su pacto con Dios. Porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Rebelarse contra la ley de Dios es rebelarse contra Dios mismo. Nosotros, si recordamos los versículos que tocamos en Oseas capítulo 6, versículos 6 y 7, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Adán, amados hermanos, en el pacto fue el representante de la humanidad en una de las administraciones del pacto, ¿cierto? Y como sabemos, amados hermanos, Adán en el huerto del Edén, cuando fue tentado, falló. Falló ante la tentación. Y como dice el apóstol, por uno vino el pecado a la humanidad, refiriéndose a Adán, ¿cierto? Y nosotros, amados hermanos, no podemos olvidar que no solo Adán tiene la responsabilidad de haber traspasado el pacto y de haber fallado, ¿cierto? Nosotros seríamos insensatos si dijéramos toda la culpa la tiene Adán. Nosotros somos descendientes de Adán, pues Adán tiene la culpa. Mas si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y sobre todo delante de Dios, cada uno de nosotros ha transgredido los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Todos nosotros hemos fallado como falló Adán. Dice: a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Podemos volver a citar Oseas 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Puesto sabemos que los sacerdotes se refugiaban en aquella ley ceremonial, haciéndose y cayendo en hipocresía para aparentar, pero más sus corazones estaban lejos del Señor. Porque su pueblo se había vuelto de su Dios, dando culto y atribuyendo sus bienes a Baal y no a Dios. Estaban cayendo y pisando la idolatría y refugiándose en su hipocresía, queriendo aparentar públicamente moralidad y viéndose muy ceremoniales, pero por dentro su desvío estaba llevándolos a la decadencia, hacia el justo juicio de Dios. Puesto el desviarse de la voluntad de Dios trae consigo el juicio de Dios sobre nuestras vidas.
No podemos hacer vista gorda de aquello. Dios mío, te hemos conocido. Era evidente que los israelitas no conocían a Dios, puesto que sus oraciones y sus acciones no eran consecuentes con lo que decían. Caían en incongruencia, ¿cierto? Decían una cosa, pero hacían otra. Decían servir a Dios, pero rendían culto a Baal. Y habían buscado el refugio en naciones vecinas, ¿cierto? Habían puesto su confianza en las cosas de este mundo y no en el autor del mundo. Decían, y no eran consecuentes, ¿cierto? Decían conocer a Dios, pero en sus vidas realizaban injusticias sociales y morales que quebrantaban los 10 mandamientos de Dios. Sabiendo en sus corazones, ellos se estaban rebelando en contra de Dios. Sabiendo en sus corazones, amados hermanos, puesto no pasa por un tema intelectual. Como dice la Escritura, no es que ellos no entiendan, es que ellos no quieren agradar a Dios. Pero era evidente, amados hermanos, que de Dios se estaban desviando, puesto la palabra conocimiento no solo se refiere a un alcance intelectual de saber quién es Dios, sino más bien, amados hermanos, de un conocimiento de este alguien en un ámbito personal. Y eso se denota en una relación con Él. Dios quería que los israelitas lo conozcan y que experimenten su amor. Y que base esa experiencia del conocimiento del amor de Dios, tuvieran por respuesta el amarle a Dios. Amados hermanos, nosotros no conocemos de Dios hasta cuando no experimentamos cuánto Dios nos ha amado. Porque recordemos que la Escritura dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo, nuestro Señor y Salvador, murió por nosotros. Dios ha manifestado su amor para con la humanidad desde el principio de los tiempos, amados hermanos. Dios ha manifestado su gracia y su misericordia desde el principio de los tiempos. Puesto la bondad de Dios reflejada y vista en estos actos, amados hermanos, apuntan a la obra gloriosa de Cristo, que es la mayor manifestación de amor de Dios para con el hombre. El sacrificio de Cristo por nosotros. El que Cristo haya tomado nuestro lugar en el madero de la cruz. Dice el versículo 3 del capítulo 8 que estábamos compartiendo, dice: Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Cuando dice que Israel desechó el bien, amados hermanos, se refiere probablemente a todas las bendiciones de Dios. Recordemos que el quebrantar el pacto de Dios trae consigo consecuencias. Y afirma, después de aquello, el profeta: enemigo lo perseguirá. Dios usa como juicio sobre Israel el imperio asirio. Castiga así su hipocresía y su adoración a Baal. Recordemos que Israel hizo alianza con Asiria, como le decía, y con Egipto, poniendo su confianza en sus aliados y no en Dios. Y recordemos, amados hermanos, que caer en idolatría es que cualquier otra cosa que no sea Dios ocupe el lugar que por derecho propio le corresponde a Dios en nuestras vidas. Dios es el pilar fundamental de nuestras vidas. Nadie puede ocupar ni nada debe ocupar aquel sitio. Si no, estamos cayendo en idolatría. Ellos, dice el versículo 4, establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Amados hermanos,
Israel conscientemente decidió tomar, independientemente de la voluntad de Dios, su orden político. Ellos decidieron establecer su orden político, sin utilizar los preceptos de Dios y sin acudir a la guía por medio de la oración a Dios. Amados hermanos, si nosotros vemos la historia en Segunda de Reyes, lo que aconteció en estos tiempos, vamos a darnos cuenta que sus reyes fueron destituidos con complot de homicidio, de asesinato, de violencia, cada uno de ellos a sus antecesores. Lo que no se toma bajo la dirección de Dios tiene consecuencias para su pueblo, amados hermanos. Sabemos que lo que no es tomado bajo los preceptos que Dios ha determinado termina siendo un caos. Recordemos que para llegar al poder, algunos de estos reyes, como les decía, asesinaron a sus antecesores y cometieron actos violentos, y el pueblo terminó pagando las consecuencias. Y es así por lo que el profeta se refiere cuando dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Evidentemente, amados hermanos, esto no se refiere a que Dios perdió su capacidad de omnisciencia de saber todo lo que acontece. Nosotros sabemos que Dios todo lo sabe, ¿cierto? Y nada se escapa de su soberanía, ni de su omnisciencia. Si Dios dice que conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos, hasta lo más oculto de nuestro ser. Más bien el autor, amados hermanos, aquí se refiere, o es para más bien dar a entender al lector que sus decisiones las estaban tomando a espalda de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Puesto en este lugar hay varones que lideran su hogar y que son ministros que abogan por su familia particularmente. Yo sé que hay otras responsabilidades ministeriales dentro de la obra, pero amados hermanos, somos nosotros los que decidimos y guiamos a nuestro núcleo familiar al conocimiento de Cristo. Y crean, amados hermanos, que el lugar donde más se nos cuesta predicar es en nuestro núcleo familiar, puesto nos conocen en todos y cada uno de nuestros momentos. Que Dios nos dote de integridad y nos dote para poder sabiamente actuar no como lo hizo el pueblo de Israel, sino que en todas nuestras decisiones que lleven y que guíen a nuestra familia bajo sus preceptos, para que podamos liderar seriamente nuestras familias, amados hermanos. Queremos que esta nación y queremos que esta sociedad se vuelva a Cristo, pero tenemos que partir primeramente con nuestras familias, amados hermanos. Tenemos que apuntar, sobre todo nosotros varones, porque está sobre nuestras cabezas la responsabilidad de que nuestros hijos lleguen al conocimiento y al arrepentimiento de la fe por medio de Cristo, alcancen el gozo y el deleite de la salvación. Que Dios nos ayude, amados hermanos, como varones. Amados hermanos, en nuestra actualidad, amados hermanos, en muchas ocasiones yo he escuchado y sé que probablemente ustedes también, que los creyentes no debemos vernos involucrados en los aspectos políticos, como si esto no fuera parte de nuestra responsabilidad. Pero, amados hermanos, en realidad, de todo ámbito del que la Iglesia decide no formar parte, esto termina corrompiéndose cada vez más. Cuando nosotros, como embajadores de Cristo, debiésemos ser quienes sometan a todas las disciplinas en el mundo a someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a ser embajadores de Cristo, amados hermanos. Nosotros debiésemos llamar a que la política y nuestros líderes políticos estén sometidos a los decretos que Dios ha establecido y que legislen para la gloria de Dios.
Nosotros muchas veces erróneamente hemos sido instruidos que la política es algo aparte de la iglesia. Como si lo que se decidiese políticamente no nos afectara a nosotros como iglesia. Amados hermanos, si bien es cierto, nosotros no pertenecemos a este mundo, pero estamos en este mundo. Y el reino de Dios debe ser expandido en esta tierra por el medio que Dios ha designado en esta tierra, que es su iglesia, amados hermanos, por medio de la predicación del Evangelio. Eso es expandir el reino de Dios en esta tierra, amados hermanos. Nosotros ante eso no podemos hacer vista gorda, no podemos quedarnos callados ante lo que está ocurriendo. Más debemos de levantar el estandarte de Cristo y debemos levantar el mensaje del Evangelio. Porque nosotros notamos, amados hermanos, que nuestra sociedad va en picada, en decadencia, tal y como iba Israel a ser sometido y rumbo al exilio bajo el imperio de Asiria. Amados, debemos pedir que Dios coloque un corazón como el que tenía el profeta Oseas, con diligencia, con urgencia, presentar el mensaje no solo de salvación, también el de juicio que ha emitido Dios sobre la tierra, también el de condenación que ha emitido Dios sobre los corazones de aquellos que se vuelven a su Dios. Si bien es cierto, nosotros tenemos que llegar con el mensaje del Evangelio, que hay perdón para aquellos que creen en Jesucristo. Pero, amados hermanos, también hay un mensaje de juicio, puesto Dios no deja impune el pecado, amados hermanos. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a tener esa diligencia y ser como este llamado de alerta en medio de esta sociedad. Nosotros, amados hermanos, a lo mejor no podemos predicar a viva voz como hoy lo hicimos en la calle, en todo lugar. Pero seguramente tendremos la oportunidad de entablar una conversación con un vecino. Seguramente tendremos la oportunidad de conversar con un amigo, con un familiar, con un compañero de trabajo en algún momento que sea adecuado. Esperemos que no sea en el momento de trabajo, porque a eso nos llaman, ¿cierto? Buscar aquel momento para entregar el mensaje del Evangelio y de cuál es la condición en la que estamos como seres humanos. Puesto como predicaba hoy en día en la calle mi hermano, decía, todos, por cuanto todos hemos pecado. Esa es la condición de todo ser humano que pisa la tierra. Todos hemos pecado. Pero gloria sea al Señor, que cuando vino a nuestras vidas aquel mensaje y el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado, glorioso es el mensaje del Evangelio que llegó a nuestros oídos. Que hay perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo nuestro Señor. Para concluir, amados hermanos, el versículo 5 dice: Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Amados hermanos, nosotros debemos considerar que en el Medio Oriente de aquellos tiempos el becerro era conocido como el símbolo de fuerza, de fertilidad, que idolatraba, ¿cierto?, los pueblos paganos. Y, amados hermanos, nosotros nos damos cuenta que esta idolatría fue la causa de la decadencia, poniendo en el lugar de Dios, que únicamente le pertenece a Él por derecho propio, a cualquier otra cosa, amados hermanos. Cuidémonos, amados hermanos, de guardar nuestros corazones y volvernos en arrepentimiento y fe a Cristo cada vez que nuestro corazón y nuestra mente divague por sendas que no son las sendas de justicia de nuestro Señor. Porque nosotros, amados hermanos, vivimos para la gloria del Señor, pero como decía el apóstol Pablo, aún estamos sujetos a este cuerpo. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado, cierto?
Amados hermanos, nosotros tenemos a quien acudir en arrepentimiento y fe. Quien aboga por nosotros. Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, amados hermanos. Que Dios nos conceda la fe y el arrepentimiento para acudir a Él. Que Dios nos levante en medio de esta sociedad y en medio sobre todo de nuestro núcleo familiar, como aquellos que tienen que alertar a voz de trompeta hacia dónde se está dirigiendo esta sociedad y este mundo. Porque también nosotros sabemos que hay un mensaje de esperanza en medio de todo lo malo que podemos ver. Puesto sabemos que por las noticias, las estadísticas económicas se vienen años muy difíciles. Sabemos que la violencia se ha incrementado en cada uno de los sectores. Sabemos que la tasa de desempleo está aumentando. Pero que nuestra confianza y nuestra esperanza esté en Cristo. Puesto hay algo que sobrepasa toda necesidad de este mundo, que es el reino de Dios, que sobrepasa este mundo, amados hermanos. Es un destino eterno. Son bendiciones que sobrepasan nuestro entendimiento, puestos son eternales, amados hermanos. Que pongamos la mirada en aquellas cosas y que tengamos la oportunidad de entregar este mensaje de arrepentimiento y fe en Cristo para la salvación de nuestras almas. Donde quiera que Dios nos coloque. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Esta ha sido la palabra del Señor que hemos podido compartir el día de hoy. Les invito a que nos pongamos en pie y quiero compartir con ustedes una oración. Buen Padre Celestial, por medio de Cristo acudimos una vez más a tu presencia. Padre, podemos ver por medio de tu palabra lo falto, lo débil, lo desleal que era el pueblo de Israel. Y Dios del cielo, es inevitable que en muchas veces miremos a Israel como un espejo de nosotros. Porque en muchas ocasiones, Padre, hemos fallado. En muchas ocasiones, Padre, hemos puesto nuestra confianza en cualquier otra cosa que no eres tú, Dios del cielo. En muchas ocasiones nuestro corazón se ha desviado y hemos hecho de nuestros intereses ídolos, Padre. Padre amado, a ti clamamos por el perdón de nuestras almas. Delante de ti nos presentamos, Padre, porque tú conoces en cada una de nuestras debilidades en que te hemos fallado. Dios del cielo, queremos pedirte que nos regales, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, el dominio propio. Padre, que nos regales, Padre amado, la fortaleza, Dios del cielo, para permanecer bajo tus preceptos. Que nos permitas, Padre amado, integridad delante de los hombres, pero por sobre todo delante de tu mirada, Dios del cielo. Puesto tú ves nuestra intimidad, Señor. Tú ves nuestros momentos de soledad y conoces lo que está dentro de nuestros corazones, Padre. Dios del cielo, permítenos que no seamos nosotros causa de menosprecio a tu palabra ni tu evangelio. Permítenos, Padre, que podamos predicar el evangelio en nuestro núcleo familiar con una integridad que solo tú nos das, Señor. Padre amado, dótanos, Señor, de lo que somos faltos. Guíanos, Dios del cielo, y vuélvenos de nuestros caminos de maldad a tu senda de justicia y de juicio. Llévanos, Padre amado, al camino de la fe. Padre, sostiénenos, Señor, en nuestro caminar, Dios del cielo. Sostiénenos a lo largo de nuestra vida y guíanos, Padre amado, por medio de tu palabra, a que nos volvamos de nuestros caminos de maldad, a que sean borradas nuestras rebeliones y que nuestro corazón sea moldeado al carácter de Cristo. Padre, te pedimos que trates con cada uno de nosotros. Puesto Dios del cielo, sabemos que tu iglesia, esta Dios del cielo, la iglesia visible, la que te sirve, Señor, Dios del cielo está con el propósito de llamar al arrepentimiento a los que son
de tu rebaño desde el cielo, a los que han sido rescatados por ti. Padre amado, te queremos pedir por nuestros familiares, Padre, que en muchas ocasiones, Padre, han hecho caso omiso del mensaje del Evangelio. Te pedimos, Padre, por nuestros hijos que están fuera, por aquellos que se vuelven, Señor, de tus caminos, Señor, y buscan, Señor, sus propios preceptos. Padre amado, te queremos pedir por nuestros amigos, familiares, Señor, inclusive por aquellos que han estado, Señor, en tus filas y se han vuelto de tus caminos, Señor. Padre, te pedimos que por medio de la predicación del Evangelio y tu Espíritu Santo, Señor, sean ellos convencidos de su pecado y traídos, Señor, con cuerdas de amor y de misericordia al arrepentimiento y la fe, Señor, que es para salvación en Cristo Jesús. Padre, te pedimos todos estos favores y también te pedimos que nos dotes de la integridad para que nuestras vidas sean para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Fíjate.